Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Muchos cuerpos, una misma alma. Comencemos. Parte 1. El autor nos explica que todos poseemos un alma que existe después de la muerte del cuerpo físico, y que regresa una y otra vez a otros cuerpos en un intento progresivo de alcanzar un plano superior. Además nos relata su experiencia personal con la terapia de regresión, que consiste en hipnotizar a los pacientes para que recuerden sus vidas pasadas y así sanar sus traumas o problemas actuales. El autor nos cuenta cómo descubrió este método con su paciente Catherine, que fue la protagonista de su libro anterior Muchas vidas, muchos maestros. También nos comparte su sorpresa al descubrir que algunos de sus pacientes, además de recordar sus vidas pasadas, también podían ver sus vidas futuras. El autor se dio cuenta de que el futuro no es fijo, sino que depende de las elecciones que hacemos en el presente. Así nació la terapia de progresión, que consiste en hipnotizar a los pacientes para que vean sus posibles futuros y así puedan tomar mejores decisiones en el ahora. Al final de esta parte nos presenta algunos casos de pacientes que se sometieron a la terapia de progresión y cómo ésta les ayudó a mejorar sus vidas. Por ejemplo, el caso de Diana, una mujer que sufría de depresión y ansiedad, y que pudo ver cómo sería su vida si seguía con su marido infiel o si se divorciaba de él. O el caso de Peter, un hombre que tenía miedo al compromiso y que pudo ver cómo sería su vida si se casaba con su novia o si la dejaba. Parte 2. El autor nos explica que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que todos estamos conectados por el amor. El amor es la razón por la que reencarnamos y el objetivo de nuestra evolución. El amor nos ayuda a superar el miedo, el odio y la violencia. El amor también implica aceptar a los demás tal como son y perdonar sus errores. El autor nos relata cómo algunos de sus pacientes han logrado perdonar a las personas que les hicieron daño en sus vidas pasadas o presentes, y cómo eso les ha traído paz y liberación. El perdón no significa olvidar o justificar, sino dejar ir el rencor y la culpa. El perdón también implica perdonarnos a nosotros mismos por nuestras acciones negativas o por no haber cumplido nuestras expectativas. También nos muestra cómo algunos de sus pacientes han mejorado su salud física y mental al ver sus vidas futuras y tomar conciencia de las consecuencias de sus hábitos y actitudes. El autor nos enseña que nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma y que debemos cuidarlo y respetarlo. El autor también nos dice que nuestra mente tiene un gran poder sobre nuestro cuerpo y que podemos usarla para sanarnos o enfermarnos. El autor nos introduce en el concepto de karma, que significa acción y reacción. El autor nos dice que todo lo que hacemos tiene un efecto en nosotros mismos y en los demás, y que debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. El autor nos dice que el karma no es un castigo, sino una oportunidad de aprender y crecer. El autor también nos dice que podemos cambiar nuestro karma si cambiamos nuestras elecciones en el presente. Además nos habla de la importancia de la familia y de cómo algunos de sus pacientes han descubierto que tienen vínculos kármicos con sus familiares, es decir, que han compartido vidas pasadas o futuras con ellos. El autor nos dice que la familia es un grupo de almas que se reúnen para ayudarse mutuamente en su evolución. El autor también nos dice que podemos elegir nuestra familia antes de nacer y que podemos tener más de una familia en diferentes vidas. Finalmente nos cuenta cómo algunos de sus pacientes han encontrado su propósito de vida al ver sus vidas futuras y reconocer sus talentos y pasiones. El autor nos dice que todos tenemos un propósito de vida, que es aquello que nos hace felices y que contribuye al bienestar de los demás. El autor también nos dice que podemos descubrir nuestro propósito de vida si seguimos nuestra intuición y nuestra alegría. Parte 3. El autor nos explica que la terapia de progresión no solo nos permite ver nuestros posibles futuros, sino también modificarlos. El autor nos dice que el futuro no está escrito, sino que depende de nuestras decisiones y acciones en el presente. El autor nos dice que podemos crear nuestro propio futuro si elegimos el amor, la compasión, la alegría y la paz. El autor nos relata cómo algunos de sus pacientes han transformado sus vidas al ver sus futuros y tomar conciencia de lo que querían cambiar o mejorar. Por ejemplo, el caso de Elizabeth, una mujer que sufría de obesidad y que pudo ver cómo sería su vida si seguía comiendo en exceso o si adoptaba hábitos saludables. O el caso de Roberto, un hombre que tenía problemas con el alcohol y que pudo ver cómo sería su vida si seguía bebiendo o si dejaba el vicio. También nos muestra cómo algunos de sus pacientes han descubierto su misión de vida al ver sus futuros y reconocer sus dones y vocaciones. Por ejemplo, el caso de Julia,
Una mujer que trabajaba como contable y que pudo ver cómo sería su vida si seguía en ese trabajo o si se dedicaba a la pintura, su verdadera pasión. O el caso de Miguel, un hombre que trabajaba como abogado y que pudo ver cómo sería su vida si seguía en ese oficio o si se convertía en maestro, su verdadero propósito. Además nos habla de la importancia de la meditación y la oración para conectarnos con nuestra alma y con la fuente divina. El autor nos dice que la meditación y la oración nos ayudan a relajarnos, a calmar nuestra mente, a escuchar nuestra intuición y a recibir guía espiritual. El autor nos dice que podemos meditar y orar en cualquier momento y lugar, y que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Para finalizar, nos invita a practicar la terapia de progresión por nuestra cuenta, siguiendo unos pasos sencillos que nos explica en el libro. El autor nos dice que podemos hacerlo solos o con la ayuda de un amigo o familiar. El autor nos dice que podemos usar la terapia de progresión para resolver cualquier problema o duda que tengamos en nuestra vida, o simplemente para explorar nuestro potencial y nuestro destino. Parte 4. El autor nos explica que somos parte de un plan divino y que tenemos una misión que cumplir en esta vida y en las siguientes. El autor nos dice que nuestra misión es aprender, amar y evolucionar. El autor nos dice que podemos conocer nuestra misión si escuchamos a nuestra alma, que es la voz de Dios en nosotros. Además nos relata cómo algunos de sus pacientes han tenido experiencias místicas al ver sus vidas futuras y cómo eso les ha cambiado la percepción de la realidad. El autor nos dice que hay más dimensiones y niveles de existencia de los que podemos ver o comprender. El autor nos dice que hay seres de luz y maestros espirituales que nos guían y protegen. También nos muestra cómo algunos de sus pacientes han desarrollado habilidades paranormales al ver sus vidas futuras y cómo eso les ha ayudado a mejorar sus vidas. El autor nos dice que todos tenemos capacidades latentes que podemos despertar si nos abrimos a la energía universal. Además nos dice que podemos desarrollar la telepatía, la clarividencia, la precognición, la psicoquinesis y otras facultades. El autor nos habla de la importancia de la ecología y de cómo algunos de sus pacientes han tomado conciencia de la necesidad de cuidar el planeta y a todos los seres vivos. El autor nos dice que somos parte de la naturaleza y que estamos interconectados con todo lo que existe. Adicionalmente dice que podemos crear un futuro mejor si respetamos el medio ambiente y a los animales. Por último, nos da un mensaje de esperanza y optimismo para el futuro. El autor nos dice que estamos en un momento crucial de la historia humana y que tenemos la oportunidad de elegir entre el amor o el miedo, entre la luz o la oscuridad, entre la armonía o el caos. El autor nos dice que podemos crear un futuro de paz, felicidad y abundancia para nosotros y para las generaciones venideras. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.